Hoy quería hablaros de lo que son las conversaciones difíciles en las organizaciones, que parece que es un tema que, bueno, pues me dicen que active la cámara, ya me perdonaréis, no había sido consciente de ello. Bueno, tampoco os perdíais demasiado, pero eso ya lo veréis ahora. Bien, en cualquier caso, el tema de las conversaciones difíciles en las organizaciones es muy curioso porque la mayoría de veces que nos están contratando a un grupito de personas que nos dedicamos precisamente bueno, a facilitar las conversaciones difíciles en equipos, pues bueno, lo que solemos encontrarnos es que no existen. Simplemente tú llegas a una organización, le dices al equipo de dirección, oye, ¿qué temas tenéis pendientes? ¿Qué conversaciones hay que no hayáis tenido? Y la respuesta, perdón, la respuesta suele ser universal. No, aquí problemas, lo que se dice problemas, bueno, quizás alguna vez a la hora de repartir las vacaciones o cuando toca sentarse al lado de la ventana, pero lo que son conflictos, lo que son conversaciones pendientes, no solemos tener ninguna. Curiosamente, eso nos lo dicen mirando al suelo. Empezamos a percibir, pues bueno, esos microgestos, ¿no? Esa mirada huidiza, esa mirada que se va al suelo, esas manos que empiezan a ponerse así y que ves los nudillos blancos como si fueran marmóreos, en fin, toda aquella serie de cosas que nos indican que de algún modo la verdad no nos la están diciendo. Tampoco digo que mientan. Y no digo que mientan porque muy probablemente esa es su realidad en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, que es, como os pongo en la presentación, es humanamente imposible que no existan discrepancias de puntos de vista en un grupo de personas, sea en organizaciones, sea en cuadrillas de amigos, sea en casa, sea. Es que además hay un aspecto que es como muy interesante y es que donde todos pensamos igual, nadie piensa demasiado. ¿No? Y eso es un hecho, yo diría que incontestable. Entonces, ¿cuáles son las causas de los desencuentros que solemos encontrar que van a dar lugar a esas conversaciones difíciles? Teniendo en cuenta que las llamamos difíciles porque nos cuestan en una palabra. Tenemos los malos entendidos. De alguna manera, y creo que esa imagen lo refleja francamente bien, yo tengo mi mapa mental, tú tienes el tuyo, ambos son diferentes del territorio y muy posiblemente ambos tienen una parte de verdad, tienen una parte de la realidad. Nada es totalmente puro, por así decirlo. Digamos que esos malos entendidos, pues bueno, hacen que uno hable en japonés y el otro hable en chino, con lo cual seguramente los dos dicen cosas muy razonables, pero es imposible que lleguen a entenderse. Por tanto, diríamos que una de las grandes causas serían los malos entendidos, que van muy ligados con la comunicación, pero en este caso no con la ausencia, sino con la comunicación, vamos a llamar, mal planteada o planteada de una forma errónea. Luego, por otra parte, vemos la ausencia de la comunicación. Ves como una queja generalizada y especialmente cuando se administran evaluaciones a 360, como tú preguntas a los colaboradores qué tal los niveles de comunicación y ves cómo el jefe se puntúa francamente bien, porque es un tío o una mujer que comunica francamente bien. El problema es que sus colaboradores piensan que no, sus pares piensan que no, e incluso su jefe piensa que no. Contándoos una anécdota personal, resulta que cuando trabajaba en una empresa en la cual tenía en aquel momento un equipito de 7 personas, pues bueno, todos me plantearon en mi 360 pues que mis niveles de comunicación eran un tanto bajos, por decirlo de un modo amigable. Total, que llamé a mi jefe, el director general en aquella época, y le digo, oye, me está pasando esto. Y dice, joder, ya era hora. Hace un año que te estoy diciendo que
no comunicas con la suficiente frecuencia y que no escuchas. Creerme que fue un mazazo, estoy hablando de hace 15 años y afortunadamente mis compañeros tuvieron la generosidad de puntuarme bajo en ese aspecto en lugar de ir hacia el peloteo, que era seguramente la forma más fácil. Esa ausencia de comunicación, ¿a qué nos lleva? Pues simplemente a que esas conversaciones difíciles no tienen lugar y, por tanto, los problemas se van enquistando. Y por último, podríamos hablar de los conflictos de intereses. Esos conflictos de intereses que nos pueden llevar a situaciones tan rocambolescas como que, por decir dos departamentos, que veamos que ventas y logística tengan objetivos que sean contrapuestos. ¿A qué nos lleva eso? Pues que simplemente vamos a tener una serie de conversaciones difíciles entre los responsables de los departamentos. Otra cosa es que no las ataquemos. Otra cosa es que, como os decía al principio, aquí problemas no tenemos ninguno. Es decir, oye, reina un nivel de confianza y un nivel de tal que, bueno, esto es una balsa de aceite. Claro, ahí me gustaría apuntar el modelo de Lencioni, que no sé si conocéis, la pirámide de Lencioni, basada en su obra Las 5 disfunciones de un equipo. Este hombre muy optimista no es, en tanto en cuanto, en lugar de plantear las cosas como un equipo de alto rendimiento, lo que nos viene a decir es ¿dónde fallan los equipos? Entonces, en la base de la pirámide, lo que hace es mostrarnos precisamente la confianza. Cuando hay confianza, podemos atrevernos a todo lo demás. De los 5 niveles, ese es el primero. Cuando realmente el equipo tiene confianza, es entonces cuando nos atrevemos realmente a plantearnos el tener esas conversaciones difíciles, el afrontar los conflictos y afrontarlos de una forma sana. ¿Qué ocurre cuando no es así? Simplemente hay una armonía ficticia, aquí todo es una balsa de aceite, pero empezamos a notar cómo los índices de rotación empiezan de algún modo a dispararse. Los índices de rotación y un montón de cosas como bajas laborales por estrés, etcétera, etcétera. El tercer nivel sería, primero, la confianza, después afrontamos los conflictos y en el tercero vendría el compromiso. El compromiso viene cuando yo, como directivo, soy capaz de transmitir al equipo algo con lo que con el comité de dirección nos hemos puesto de acuerdo, hemos consensuado. Por tanto, fijaros que nos tenemos la suficiente confianza, realmente hemos tenido un debate incluso vehemente, donde cada uno defendía sus puntos de vista, pero estaba abierto, ciertamente, a la entrada de nuevas ideas. Con lo cual, esa decisión la hago mía y me comprometo con ella, de tal manera que transmito hacia las bases ese compromiso. Luego vendría, en cuarto lugar, lo que serían los estándares de baja calidad, en tanto en cuanto no nos exigimos los niveles acordados previamente. Es decir, tú no me entregas el trabajo que yo necesito para continuar con el proyecto, pero de algún modo, ¿qué es lo que hago? No me atrevo con la conversación difícil. ¿Por qué? Eso lo vemos luego. Y por último tendríamos el objetivo común, que sería de algún modo la guinda que coronaría el pastel. Así pues, tenemos esa causa de los desencuentros y perdonadme que haya introducido el modelo de Lencioni, pero creo que es un modelo francamente representativo de lo que es la vida en las organizaciones. ¿Por qué se eluden las conversaciones difíciles? Pues ahí, más que contároslo, ¿qué es lo que me encantaría? Que me lo dijerais vosotros, ¿no? Pero esto no es presencial y, por tanto, el tema es complicado. De todas maneras, cuando estamos trabajando con equipos en vivo y en directo, lo primero que les preguntamos, lo primero después de 5 horas de haber cocinado, el clima suficiente como para que la gente se atreva a empezar a manifestar cómo se sienten. Miedos.
Básicamente, miedos. ¿Miedos a qué? Me atrevería a resumirlos y es muy posible que vosotros me dierais muchísimas más ideas, pero me atrevería a resumirlos en dos. No se tienen conversaciones difíciles. Una, por el miedo al rechazo. Tengamos en cuenta que el ser humano es un ser gregario por naturaleza. No hablo de ti. Ya sabemos que tú eres una persona que le encanta estar sola y solitaria, ¿eh? Pero es una broma. En gran parte, el ser humano es un ser gregario. Por tanto, somos en la medida en que pertenecemos a diferentes colectivos y, de hecho, luchamos por estar en ellos en cualquier tipo de tribu. Si nos fijamos, cuando niños tenemos a los populares, supongo que en cada comunidad autónoma le diremos de una forma distinta, pero necesitamos, pues eso, ese sentimiento de pertenencia. Aquí Ismael nos dice el miedo al que dirán, a jugarse el puesto de trabajo, a enfrentarse a compañeros. Fijémonos que con esta respuesta, Ismael, gracias por darla, tenemos englobados estos dos miedos. Por una parte, miedo al rechazo. Tengo miedo a perder mi trabajo, a que me echen, a ser considerado el rarito. Y recuerdo un caso donde a un directivo le exponíamos un modo de trabajar, estaba totalmente alineado con nosotros. Es más, era un defensor de la idea. Y cuando íbamos indagando el por qué no quería tirarse al agua, acabó confesándonos que no quería ser el rarito del comité de dirección. Y no quería ser el rarito porque estábamos hablando de exponer emociones dentro de lo que era el equipo de trabajo a nivel de la cúpula organizacional. Por tanto, diríamos, ¿por qué las eludimos? Uno, miedo al rechazo y dos, miedo al enfrentamiento. Ese miedo al enfrentamiento o miedo al conflicto es algo que yo creo que también es inherente a una gran cantidad de personas, entre las cuales me contaba hasta hace relativamente poco tiempo, yo os hablo de 5 o 10 años, ¿qué es lo que ocurre? Los niveles de tensión suben y eso nos hace estar de algún modo incómodos, inquietos. Nos sentimos mejor cuando, como nos dice Laura, mejor que no dañe al otro porque tengo miedo de lo que le pueda decir. Incluso en esta última semana, hablando con un directivo, él me manifestaba su temor a herir a una persona si le daba un feedback negativo. Por tanto, que prefería guardarse esa conversación difícil hasta que de algún modo pudiera salir de una forma natural. Y ya me perdonaréis, pero a lo mejor sale, pero a lo mejor no. Y lo mejor, como decimos por ahí, es coger al toro por los cuernos. Por tanto, ese miedo tanto al rechazo como al conflicto, diríamos que no nos ayudan más que a que ese desencuentro vaya de algún modo enquistándose, vaya formándose un forúnculo que cada vez va a hacer peor olor y va a estar más propenso a romperse en el lugar más inoportuno y en el momento más inapropiado. ¿Qué consecuencias son las que tendremos de evadir las conversaciones difíciles? Mediocridad organizacional, ni más ni menos. Dejadme rescatar la frase con la que empezábamos al principio, donde todo el mundo piensa igual, nadie piensa demasiado. No sé si se os ocurren aspectos que nos puedan llevar a la... perdón, que me he liado. A la mediocridad organizacional. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay muerte de la innovación. Nadie se atreve a iniciar esa conversación que sabe que irá subiendo de tono porque cada cual tiene unos puntos de vista que son distintos y que, lejos de afrontarlo y enriquecernos todos, ¿qué hacemos? Lo tapamos. El talento se escampa.
se estanca, perdón, y empieza a salir por la ventana. Eso si no lo hace por el portalón. Empezamos a hablar de la gestión a través del miedo. Empezamos a hablar de falta de pluralidad y empezamos a hablar de ese estancamiento. Por ejemplo, el ejemplo del laboratorio y de querer tapar el conflicto, o del banco con las evaluaciones hacia arriba. ¿Qué quiero decir del banco con las evaluaciones hacia arriba? Imaginaros una evaluación del desempeño donde resulta que una persona que es más bien mediocre siempre es evaluada, pues si hay un nivel 5, pues resulta que siempre es evaluada con niveles 3 y 4, históricamente. Entonces nos encontramos con esas evaluaciones y nos encontramos también con un hecho, y es que ninguno de los managers se atreve entonces a puntuar a esa persona por debajo de lo que habían hecho hasta ahora. ¿Qué ocurre? Entramos de lleno en la mediocridad organizacional. Tal como nos dice Ismael, es cierto, en las situaciones de crisis no es que surjan buenas ideas, no, es que posiblemente las mejores ideas surgen en momentos en los que los recursos son muy escasos y, por tanto, ahí sale nuestro MacGyver de turno. Recordáis que MacGyver, bueno, si alguien pasa de los tantos años, en que el tipo con un clip y una goma del pelo era capaz de hacer auténticas maravillas. ¿Cuáles son las consecuencias de afrontar las conversaciones difíciles? Pues que se produce ni más ni menos que una mejora continua. ¿Qué es lo que ocurre? Los colaboradores reciben feedbacks ordenados y hay un crecimiento de los mismos. ¿Por qué? Porque les decimos de qué pueden estar orgullosos y en qué podrían subir el volumen. Se amplían las posibilidades organizacionales, hay una búsqueda de la excelencia, se produce un aumento de los estándares de calidad, se alinean los intereses porque nos atrevemos realmente a manifestar en qué es en lo que andamos. Y como veis, pues bueno, es una senda realmente de progresión. Y ahí llegamos a, bueno, ¿para qué sirven las conversaciones difíciles? Pues ni más ni menos que para afrontar los conflictos. Y ahí tenemos una tirita muy simpática que de alguna forma era el sistema que se me ocurría para decir, oye, vamos a poner esa tirita. ¿Por qué una tirita? Y me diréis, y no hacemos cirugía, ni más ni menos, porque es una imagen. Debemos tener en cuenta que, según Gottman, un individuo que realizó un estudio longitudinal durante 25 años, algunos conflictos simplemente no tienen solución. Pero cuando digo algunos conflictos, me estoy refiriendo a del orden de un 60% de los problemas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una pregunta que nosotros lanzamos bastante a menudo. ¿Puedes vivir con eso? Si es que sí, vamos a ver cómo lo aceptas y cómo lo gestionas. Si es que no, ya estás tardando en salir de allá de donde estés. ¿Qué necesitamos para que el conflicto se resuelva? Desde luego necesitamos un ambiente que, aunque pueda parecer tóxico, y de hecho podría serlo, haya una gran generosidad, que haya de alguna forma todavía un espíritu de construcción más que de destrucción. Es decir, hace falta voluntad por todas las partes. Aunque ahí pongamos ambas, tengamos en cuenta que podrían haber, todos los departamentos podrían estar en guerra entre ellos. Encarar sin miedo la situación, es decir, pensar en soluciones que realmente puedan ser atractivas para todos. Y todo eso va a salir de conversaciones que son tremendamente sencillas y tremendamente complejas. Sencilla no es simple. Y para eso tenemos que ser responsables y tenemos que ser asertivos, algo de lo que hablaremos enseguida. ¿Cómo podemos afrontar las conversaciones difíciles? Se me ocurría al preparar la charla el deciros, pues básicamente hay dos. Una, a través de la comunicación,
y otra con una herramienta muy concreta de Marshall Rosenberg, que es la CNV, la comunicación no violenta, y que veremos ahora brevemente. ¿Qué facilita una buena comunicación? A ver, básicamente podríamos decir que tenemos tres estilos de comunicación, tres estilos de afrontar las conversaciones difíciles. Las polaridades, ¿dónde las encontraríamos? Por un lado, el individuo que es agresivo, que ya está bien, que lo que tienes que hacer es esto o aquello. Y por otro lado tendríamos el que es pasivo, que incluso solo pensar en afrontar un tipo de esta conversación ya me empieza a dar taquicardia. Son aspectos que realmente me cogen un tanto a contrapelo. Y por último tendríamos el estilo asertivo. Nos dice Hugo Herrera que el desafío del liderazgo es ser fuerte pero no grosero. Efectivamente, fijémonos que todo lo que estás apuntando ahí, Hugo, no es más que una comunicación asertiva. Entendiendo por asertividad que puedo decirte lo que necesito decirte de una forma auténtica, veraz, sin insultos, sin malas formas, sin groserías, siempre teniendo en cuenta que tengo que respetarme a mí y tengo que respetarte a ti. Pero ese respeto de ambas partes debe estar siempre posible. Y evidentemente debo asumir la responsabilidad de las consecuencias que de todo ello se deriven. Sin tener sentimiento de culpa alguno. Esa sería la asertividad. Y creerme que cuando empiezas a practicarla cuesta, pero es como el gimnasio. Empiezas a hacer pesas o empiezas a hacer abdominales y dices, caray tú, pues la tripita o la tripa en mi caso, pues bueno, va desapareciendo y vamos teniendo un sistema de afrontar esas conversaciones de una forma creativa, nutritiva y positiva. Disculpad, ahí veis pues lo que podría ser realmente una viñeta graciosa. ¿Qué es la comunicación no violenta? Marshall Rosenberg, no recuerdo ahora cuándo, diría que fue... No, me estaría equivocando, en los albores de este siglo. Enunció un modelo a través de darse un montón de tortas en esta vida, que era básicamente conjugar la empatía y la asertividad. Es un tipo de modelo que se ha puesto de relevancia en entornos muy duros. Que incluso os puedo hablar del modelo catalán donde una compañera coach que me hace sentir orgulloso de compartir profesión y serenidad con ella, llegó a llevar incluso a las Cortes catalanas. Con lo cual me decía, oye, es que sé identificar cuál de ellos lo está poniendo en práctica o no y realmente han tenido unos aspectos de mejora notables. Fijaros que, como tenéis en esta imagen, en la parte de abajo, Rosenberg nos marca como 4 grandes pilares. ¿Cuáles son esos? El primero de ellos, vamos a por los hechos. Es decir, y esto os puede servir tanto en grandes grupos como cuando un colaborador viene a expresaros un problema o cuando vosotros queréis manifestar algo hacia alguna persona. Los hechos. Y cuando empiecen a mostrarse con sentimientos, con pasiones, elimínémoslos. Digámosle a esa persona, por favor, céntrate en los hechos. No me cuentes cómo te sientes, no todavía. Ya llegaremos, pero de momento, calma, exprésame los hechos. ¿Qué es lo que ocurre? Al expresar los hechos, la persona está verbalizando aquello que ha ocurrido. Y las más de las veces se da cuenta de la crudeza o de la banalidad de lo que ha ocurrido. El segundo aspecto, vamos hacia los sentimientos. Y ahí sí, vamos a dejar de un lado los hechos porque ya han sido manifestados y vamos a permitirle a la persona que nos exprese cómo realmente se siente. Es más, vamos a estirar para que nos manifieste esa sensación. De tal modo que cuando nos dice, es que estoy rabioso, cuéntame más de esa rabia. ¿Qué hay en esa rabia? ¿Qué te hace sentir que estás rabioso?
veréis que los ambientes aquí se caldean y que las emociones es muy posible que lleguen a desbordarse, que lleguen los gritos, que lleguen las lágrimas, que lleguen incluso los golpes en la mesa. Eso es una forma de sacar toda esa ira que puede haber contenida y que es necesario que salga, porque necesita salir. Igual que sacamos la basura cada día, necesitamos que toda nuestra basura emocional de algún modo sea reciclada. Eso sí, en el lugar oportuno y en la forma adecuada. Una vez hemos hecho eso, vamos a por las necesidades. Es decir, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que no se ha visto satisfecha para que esos hechos te hayan producido esas sensaciones, esas emociones? Y una vez se han manifestado, vamos a pedirle a la persona que realmente nos haga la petición que necesita. Aquí tenéis un compendio de lo que serían sentimientos cuando las necesidades no están satisfechas y diréis, oye, ya, pero eso ya lo sé. Bueno, algo tendrá la historia cuando José Antonio Marina escribió un libro, y no pequeño, precisamente sobre un diccionario de las emociones. Necesitamos una gran alfabetización emocional. ¿Por qué? Porque en el momento en que le ponemos etiquetas, a partir de ese momento nos sentimos más livianos. El diccionario de las necesidades. Fijaros que el ser humano tiene una serie de necesidades que pueden o no estar cubiertas. Y para eso tenemos nuestra maravillosa pirámide de Maslow. Fijaros que todo esto lo estoy ligando con las conversaciones difíciles. Y este modelo, por ejemplo, como podrían haber otros, lo que hace no es más que ponérnoslo de una forma más sencilla y permitir que la otra persona se exprese. Necesitaríamos de muchísimo más espacio para poder contaros algunas anécdotas trabajadas con equipos numerosos donde el conflicto estaba realmente encendido. Y esta herramienta nos ayudó muchísimo a poder hacer que las aguas volvieran a su cauce y no en ese momento resolver el problema, pero sí tener conciencia de que al cabo de 6 meses aquello que había sido un gran conflicto había quedado no más que en una anécdota, dolorosa pero anécdota al fin. Al final, la comunicación no violenta, ¿en qué se basa? Pues en lo que nos decía nuestro genial Quino. Lo importante para convivir es no creerse más que nadie. Dejar al ego apartadito y tranquilo. Aquí tenéis, de algún modo, pues bueno, por una parte, explico los hechos, expongo lo que siento, digo lo que necesito y pido lo que necesito al otro. Y un gran ejercicio es pedirle a esa persona que ha tenido un conflicto con alguien que se ponga en la piel del otro. Ahora, vívelo como lo vivió María. ¿Cómo crees que María vivió esos hechos? ¿Cómo crees que los vio? A partir de ahí, con paciencia y con algunas dotes indagatorias, podréis ir viendo cómo la empatía se empodera de la persona. Y llega a ver cómo la otra persona se ha sentido, qué necesidades suyas no están cubiertas y qué es lo que nos anda pidiendo a gritos con su malestar. Y nada más, exponeros aquí una breve bibliografía con la cual he trabajado para hacer estas breves diapositivas, empezando por María Marcé con Angla y Jaume Solé con su Ecología Emocional, un gran libro de cabecera. Gottman, aunque ahí ponga Gotham, Gotham parece la ciudad aquella de Batman. Arnold Mindel, que os recomiendo encarecidamente si queréis trabajar con equipos de alta conflictividad. Y por último, aunque no menos importante, Marshall Rosenberg. Ahí nos aparece en el 2006. Y esto es todo. No querría extenderme más y sí, por contra, pues bueno, ponerme a vuestra disposición para cuantas preguntas pudieran haber. Muchas gracias.
Disculpar que no sea muy ducho en estas historias. Creerme si os digo que el modelo de comunicación no violenta eh, os puede dotar de unas herramientas que realmente son muy, muy potentes y os pueden ayudar a resolver temas que estén enquistados, aunque eso sí, sí os recomendaría eh, que si lo hacéis en grupos, por cada 10 participantes haya un facilitador. ¿Por qué? Porque realmente acabas hecho polvo cuando esas emociones empiezan a manifestarse una detrás de otra. Y hay que sostener muy bien el espacio. Y muy bien quiere decir simplemente estando conectado contigo mismo. ¿Mm? Estar conectado y estar sereno. Y por tanto eso requiere una preparación previa. Pues Zoraida, cuando la organización no quiere prestarse a ese tipo de conversaciones, pues a lo mejor hay que provocarlas. ¿Cómo? Tú conoces la organización. Sí sugeriría que lo mejor sería empezar por arriba. ¿Mm? ¿Aportaría mucho? Desde luego que sí. Y si ves que realmente la organización se cierra en banda, pues a lo mejor es que te convendría empezar a pensar en nuevos horizontes, porque lo que sin duda es cierto es que la toxicidad de ese tipo de ambiente te va a llevar por mal camino. Gracias a ti. Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Tú te imaginas lo que podría ser como consultor? Realmente sería intenso, pero emplea la asertividad. Eh, ¿Qué ocurre cuando este tipo de situaciones se dan? Porque claro, aquí parece que hablemos de multinacionales y toda la pesca. No, tener en cuenta que también se pueden dar en entornos familiares, por ejemplo, de empresa familiar o incluso en círculos familiares, círculos de amigos. Eh, yo os diría que aunque hayan personas que estén muy cerradas a la escucha, muy posiblemente están cerradas a la escucha porque hay necesidades que nunca han sido atendidas. Lo que nos van a manifestar es simplemente la parte más superficial. Y hay que tener paciencia y valor para ir profundizando, ir escarbando, hasta realmente empezar a sacar la raíz de las cosas por las cuales esa persona se nos está blindando a escuchar. No es fácil, ni rápido, ni sencillo, ni indoloro. Es más, es complejo, es difícil, es, perdonarme ser soez, tabernario y barrio bajero, es jodido, eh, y no obstante, y todo esto es tremendamente enriquecedor. Y cuando ves una empresa donde se han atrevido, una organización donde se han atrevido a poner sobre la mesa, sobre el tapete, en la sala, aspectos como estos, ves cómo las cosas empiezan a fluir de otro modo. Y evidentemente pueden haber casos en los que ves que bueno, determinadas personas están en un tipo de relación ya muy degradada, con lo cual lo mejor que se puede hacer es escuchar sus peticiones, escuchar sus necesidades y posiblemente lo que necesite en aquel momento sea facilitar su salida de la organización. No hay problemas que sean irresolubles, únicamente hay uno. Y ese uno todos lo conocemos muy bien, es la muerte y forma parte de la vida. Por tanto, podríamos considerarlo hasta como una parte que no es la vida. Ahí Fernando nos apunta una buena estrategia. Información, personalización, efectivamente, empatía, sí. Y permíteme, Fernando, estirar de aquí. Hablamos de personalización. Y si me permites,
cuando tenemos delante a una persona y estamos en una situación difícil, tendemos a cosificar a la persona, es decir, tenerla como una cosa. Hablamos de ese departamento, no hablamos de María, de Pedro, de Juan, de Andrea, hablamos de esos, de los otros. Imaginaros a María, ¿cómo nos la podríamos imaginar? Pues, bueno, saliendo de paseo con su hija pequeña. Ahora estoy hablando algo más alto. Imaginaros a María paseando con su hija pequeña o a Manuel haciéndole carantoñas a su bebé o a esa temible Andrea que siempre tiene el ceño fruncido. Imaginárosla, pues no lo sé, en algo tierno, ¿eh? Llorando quizás con una película, ¿eh? O con algo que le acaban de decir. Porque esas cosas, creerme si os digo, que no están ahí porque las personas las queramos poner, están ahí porque algo las ha creado. Y si vemos a la otra persona como persona, que es de hecho lo que están propiciando tanto el modelo de Rosenberg como el modelo de Mindel, veremos que las cosas cambian sustancialmente. Seguro que habréis oído el efecto, el efecto Pigmalión, donde a un grupo de alumnos se les trató como si fueran idiotas y a otro como si fueran genios, cuando la mezcla había sido completamente aleatoria. Al final del curso, ¿qué es lo que ocurrió? Los que fueron tratados como idiotas sacaron unos resultados notablemente inferiores a lo que sería la media. Y los que fueron tratados como genios, curiosamente, estuvieron muy por encima de las expectativas que ellos mismos se habían podido generar. Más cosas que tengáis por ahí. Sí, señor. Sí, señor Hugo. El jefe no es un líder. No, el jefe o el líder no es un pitoniso, efectivamente. Y es importante que comuniquemos nuestras necesidades. Y dejarme con tu comentario que os apunte un libro que para mí fue revelador, que es El líder sin cargo o El líder que no tenía cargo, algo así. Es un libro de Robin Sharma. Como sabéis, es el autor del monje que vendió su Ferrari. Y ahí nos habla de cómo tres personas con tres puestos notablemente distintos, una camarera de hotel, un fisioterapeuta y un vendedor de libros, llegaron a ser líderes absolutos en sus propias organizaciones. ¿Cómo? Amando lo que hacían y transmitiendo realmente lo que querían hacer. ¿Veis? Hugo también lo ha leído. Y realmente es permitirme expresarme de forma coloquial, pero os diría que es una pasada. Acabas diciendo, el día que sea capaz de vivir mi vida de ese modo, muy probablemente mi vida dará un giro de 180 grados. Estoy en ello, pero debo reconocer que todavía hoy se me escapa echar las culpas a algo externo. Cada vez menos, pero todavía. Sí, el líder sin cargo o el líder que no tenía cargo. No recuerdo ahora bien el título. De Robin Sharma. Si no, metiendo en San Google el monje que vendió su Ferrari, no, es del mismo autor, pero es otro libro. Digamos que hablan de cosas que pueden tener ciertos paralelismos, pero que son distintos. Cuando ves como una camarera de hotel ama su trabajo y es capaz, perfecto, gracias Hugo, y es capaz de poner todo su amor en ello y de expresarse, es entonces cuando eso te lleva a pensar que el día que todos funcionemos así, muy probablemente la sociedad y las organizaciones darán un vuelco intenso. Más comentarios, matices, preguntas, aclaraciones.
Permitirme que no se ve aquí. Ahí, Zoraida, con lo que tú apuntas, debemos tener en cuenta un aspecto muy claro. En ocasiones pensamos que un coaching de equipos o la facilitación de un equipo de dirección es algo así como que llega un coach, echa unos polvos mágicos y a partir de ahí todo se resuelva. Ojo a la sostenibilidad, es decir, cuando recomendamos a una organización vamos a trabajar durante un año y vamos a hacer sesiones cada 3 o 4 semanas. No lo estamos diciendo para hinchar nuestros bolsillos, no lo estamos diciendo para lucrarnos, aparte de que evidentemente enviaremos nuestras facturas, pero lo estamos haciendo precisamente porque dejar al equipo a medias, porque, ¿cómo os diré? Nota que han tenido alguna mejora, ojo, porque esa mejora puede ser frágil y por tanto hay que sustentarla con mayor trabajo. Si alguien se ha roto una pierna, y me imagino que sí, y ha tenido que pasar por un fisio, recordaréis que, oye, igual ya os sentís bien y el fisio insiste en que hagáis determinado tipo de ejercicios. Ojo al coaching de equipos te contrato 2 sesiones y a partir de ahí veo que funciona y lo dejo. De verdad, hacer una inversión algo mayor, porque os va a valer la pena. Pensar en todas las consecuencias que va a tener el real solucionar un problema. Ahí está. Fijaros en lo que estáis comentando por aquí. Es decir, eh, Zoraida nos apunta esto, Hugo nos dice que una buena acción, por pequeña que sea, pone en marcha, pero se debe mantener al día. Sí, cierto, y mantengamos sobre todo la carga, la presión. Si desde Dirección General se abandona, pues mal, muy mal. Cuando la presión aumenta por los resultados es algo así como yo tenía un cliente que me decía, joder, es que no me da tiempo a cambiar ni el aceite del coche y tal. Podéis imaginaros que era una persona que estaba en el equipo de dirección, llevaba un buen coche, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día yendo de Barcelona a Zaragoza se tiró 4 horas y media a la altura de no recuerdo qué estación de servicio, pero una de las que hay por esas maravillosas carreteras, autopistas mañas, porque el tío no había cambiado el aceite al coche. Era más importante correr, 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 que realmente dedicarse a algo tan tonto como era esto. Si eso lo llevamos a las organizaciones, ¿qué ocurre? Si no afilo mi hacha, no voy a poder talar árboles, tengámoslo muy claro. Y talar árboles es importante, pero aún lo es más el tener a la gente realmente alineada con un proyecto común. Y eso requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de sacrificio. No es en ningún caso una pérdida de tiempo. El factor humano, hay empresas, y todos conoceréis alguna, que se cansan de repetir que es su principal valor y luego la incoherencia es total y absoluta. Yo os animo, uno, a salir de ese tipo de organizaciones o a intentar cambiarlas desde dentro. Y si veis que no las podéis cambiar, realmente, después de intentarlo de verdad o de trabajar para cambiarlo de verdad, fuera. Hay un principio que utilizamos en ecología emocional, que es el 7.º principio, que dice limpieza relacional. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquello que no me aporta, fuera. Parece como Hugo, pero me imagino a Pilar. Pilar, yo te diría que sí, y de hecho, si no, no podría estar viviendo de aspectos como el coaching de equipos, y más todavía cuando las organizaciones me contratan mayoritariamente cuando tienen pollos dentro de los equipos. Eh, no confían, algunas no, otras sí,
Pero lo que es revelador es que, claro, nosotros cuando entramos en una sala con un equipo, eh, nos estamos jugando a diario el que nos despidan. Y es que de hecho para eso nos pagan. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no tienes miedo a ser despedido, te puedes permitir ciertas licencias, ¿m? Como es el hecho de, bueno, hacer preguntas para que el propio sistema se revele a sí mismo. Y cuando el sistema empieza a ver que no va en la dirección que cree que tendría que ir, entonces son cuando empiezan a aparecer, cuando empieza a aparecer la magia, ¿no? Germán nos dice si son las empresas las que no confían o somos nosotros de nuestras capacidades como coaches. Yo os diría que ahí los que seamos coaches, y fijaros que os estoy diciendo seamos, no os estoy hablando de hacer de coaches. Eh, Creo que tenemos que confiar en nosotros y en la labor que estamos realizando. Es una labor brutal y el impacto que podemos tener en la sociedad es tal que pasar un mal rato puede ser la mejor de las bendiciones. Pilar, lígalo a la vida, obviamente. Cuando empiezo a trabajar con un equipo, lo que hago es fijar un objetivo. Y cuando fijamos ese objetivo, fijamos unos indicadores. No te quepa la menor duda. Cuando un equipo de indicadores suelen estar cojeando bastante. Recuerdo el caso de un directivo que cuando hablaba de su mando intermedio decía, cuando hablábamos del liderazgo de su manager, decía, oye, sí, pero ¿y cómo lo podemos cuantificar todo esto? Decías, vamos a ver, ¿tiene rotación en su área? Sí. ¿Tiene mucho absentismo? ¡Buah! Una barbaridad. Eso quiere decir que estáis teniendo mucha selección, por tanto, curvas de aprendizaje elevadas, por tanto, costes de selección, costes de formación, etcétera, etcétera. Estuvimos trabajando, pues os diría que del orden de 10 o 12 meses con aquella persona. Medimos, bueno, teníamos las mediciones iniciales y cuando medimos al final, pues ahí se habían producido cambios. Lo curioso del tema es que no hizo falta sacar las mediciones, es decir, sacamos los indicadores para corroborar que aquello había sido así. ¿Por qué? Porque a nadie se le escapaba que aquella persona, vamos a llamarle Manuel, a nadie se le escapaba que Manuel había cambiado su estilo de liderazgo. No porque yo le contara cómo tenía que liderar, sino porque él mismo se había ido dando cuenta de que la forma en que estaba actuando era perniciosa para él y para la organización. Por tanto, los que seáis coaches, confiar en lo que hacéis, pero confiar ciegamente, perdón. No vayáis a medias tintas. Y si vais a ir a medias tintas, mejor no vayáis. Más cosas. Más quería agradecer a Talentos la posibilidad de este foro, el haber podido daros, bueno, compartir con vosotros lo que a fin de cuentas son unas experiencias vividas y, bueno, confío en que os puedan ser útiles. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo bien fuerte.